Lo llamaban sagrado, un regalo de los dioses, susurrado a través del humo del templo que ascendía al cielo como oraciones visibles, una puerta a lo divino, custodiada por profetas, chamanes y sabios que comprendían su significado más profundo, más allá de la mera sensación o el escapismo. Pero en algún momento de la modernidad, algo profundo se perdió. Los rituales se desvanecieron en la memoria como viejas canciones. Ya nadie recuerda cómo cantar. La reverencia se disolvió en recreación, transformando lo que una vez fue una liturgia en un estilo de vida. Antiguamente un portal sagrado se ha convertido en un pasatiempo casual, presentado en farmacias con letreros de neón y comercializado con la misma energía que la comida rápida. Legalizamos la planta, pero olvidamos su alma. Comercializamos la forma, pero dejamos de lado la esencia. Hoy nos hacemos preguntas superficiales. ¿Índica o sativa? ¿THC o CBD? Sé que es bueno para mí, pero nadie se atreve a preguntar sobre la verdad más profunda. ¿Qué le hace este antiguo maestro al espíritu humano? ¿Qué portales abre y qué pasa a través de ellos? Porque el cannabis no solo relaja, cuerpo o descanso. La mente abre algo mucho más misterioso. Dentro de nosotros toca los reinos sutiles, donde la conciencia se encuentra con lo desconocido, donde el ego se encuentra con su propio reflejo, donde el buscador se encuentra con lo que realmente busca. Antes de los periódicos y las reuniones en los estacionamientos, antes de la legalización y el cambio de marca cultural, antes de que el cannabis se convirtiera en un meme o una declaración política, había fuego y hojas y alguien justo lo suficientemente valientes para reunirlos por primera vez, que la primera llama besó la planta. En un momento olvidado de la historia y de su sagrada unión nació algo extraordinario. No solo humo, sino la presencia misma. No intoxicación, sino invitación. No para escapar de la realidad, sino para entrar en sus cámaras ocultas. Los antiguos no buscaron elevarse en nuestro sentido moderno, sino que buscaron el acceso a las cámaras ocultas de la conciencia en diálogo con lo divino en la médula de la existencia, donde la verdad sin adornos para la interpretación humana. Para ellos el cannabis no era entretenimiento, ni medicina, ni lubricante. Social era una tecnología sagrada, una llave que podía abrir puertas en la mente cerradas para siempre a la conciencia normal, revelando paisajes del alma que solo podían mapearse a través de la experiencia directa. Pero eso era lo que sabían nosotros. Olvidamos todos los portales. Se abren en ambas direcciones. Cuando miras el misterio te devuelve la mirada lo que sale. Depende completamente de lo que traigas al umbral. Tus intenciones, tu preparación, tu disposición para afrontar lo que surja. Has comprendido que el cannabis no evoca visiones, sino que te da un espejo, y los espejos, por su propia naturaleza, ni adulan ni engañan. Reflejan con brutal honestidad lo que se les presenta, revelando no solo luz, sino también sombra. No solo paz, sino también el caos que hemos enterrado bajo capas de distracción. Por eso, la misma planta que hace reír a una persona provoca lágrimas paralizantes en otra. ¿Por qué algunos flotan en la dicha cósmica, mientras otros se hunden en la paranoia existencial? Porque la misma cepa, la misma dosis y el mismo entorno pueden producir experiencias radicalmente diferentes en distintas personas. La planta en sí permanece neutral, como un espejo que refleja el contenido de su paisaje interior. No distingue entre usuarios dignos e indignos, entre intenciones puras e impuras. Simplemente amplifica lo presente al aumentar el volumen de la frecuencia existente. Los místicos de la antigüedad conocían bien esta verdad. No se acercaron al cannabis de una manera, no lo consumían casualmente, ni para escapar de las dificultades de la vida. Se preparaban mediante el ayuno, la oración y una profunda introspección, porque comprendían que se encontrarían sin filtros, sin las cómodas máscaras de la vida cotidiana. El cannabis no amplifica lo que aún no existe, simplemente revela lo que estaba oculto, saca a la superficie lo que estaba sumergido, fuerza a la conciencia, lo que el ego ha mantenido enterrado con tanto esmero en las profundidades de la psique. Este es el mayor regalo de la planta y su aspecto más desafiante. Nos obligan a confrontar lo que hemos evitado en nuestra cultura de distracción constante
estimulación inagotable y constante rechazo a la profundidad. Este tipo de encuentro personal puro puede ser abrumador, incluso aterrador. Los pensamientos desbocados, la repentina conciencia de la mortalidad, el estallido emocional aparentemente inesperado no son efectos secundarios, sino revelaciones. La planta funciona a la perfección. Funciona exactamente como debe, mostrándote lo que llevaste al altar en la antigua India. Los Vedas hablaban del cannabis como una de las 5 plantas sagradas, un don divino que contenía amrita, el néctar de la inmortalidad. Sin embargo, nunca se consumía, se descuidaba, nunca se tomaba a la ligera, nunca se abordaba sin profunda reverencia y preparación. Los sadhus, los místicos errantes que renunciaron a la vida material para buscar la unión con lo divino, se acercan al cannabis con la reverencia que sienten por el fuego mismo. Su cabello está enmarañado como las raíces de la tierra, sus cuerpos están untados con ceniza sagrada, sus pensamientos se dirigen solo hacia introspección, hacia la fuente. Su relación con el cannabis no es de indulgencia, sino de aniquilación del ego, mediante largas meditaciones en cuevas de montaña o en las escaleras de un templo. Usan la planta no para escapar de sí mismos, sino para quemar las capas de falsa identidad que oscurecen su verdadera naturaleza. Cada calada se convierte en una pira para el ego. Cada exhalación es una liberación del apego al nombre, la forma y la ilusión de separación. Cantan bómbole, mientras el humo se eleva como las escrituras sagradas invocan a Shiva, el destructor cósmico, cuya danza disuelve la ilusión para revelar la verdad. Sin embargo, incluso en estas tradiciones, las advertencias resuenan a lo largo de los siglos. Algunos gurús advirtieron que el abuso del cannabis no disuelve el ego, sino que lo infla. Sin la preparación adecuada, el ayuno, la meditación y la devoción, la planta se convierte en una trampa espiritual en lugar de una puerta a la liberación. Swami Sivananda, uno de los grandes santos modernos, advirtió contra la dependencia de cualquier sustancia para el crecimiento. El Dios espiritual no reside en el humo, sino en el silencio tras los ojos. La planta puede señalar la verdad, pero no puede reemplazar el lento y paciente trabajo de purificación interior. En la antigua China, los alquimistas taoístas entendían el cannabis como una hierba espejo, que refleja en lugar de crear, amplifica en lugar de generar. Lo combinaban con ginseng y otras sustancias sagradas, pero solo tras años de cultivo interior y equilibrio energético, estos maestros comprendieron que el cannabis amplifica el chi vital que ya fluye a través del consumidor. Si tu energía es armoniosa y arraigada en la quietud y equilibrada por la disciplina, la planta puede mejorar la percepción, profundizar la meditación e incluso prolongar la vida. Sin embargo, si el tu chi está disperso o caótico, fragmentado por un trauma o desestabilizado por la vida moderna, el cannabis lo fragmentará aún más. Así como tocar una campana rota, resuena la nota preexistente. Hermoso cuando el instrumento está afinado, cacofónico cuando está roto. Advirtieron que usar la planta sin la preparación adecuada sería como afinar un instrumento. Si se aprieta demasiado, con el tiempo algo se romperá. El cuerpo debe primero convertirse en un recipiente estable, la mente en un estanque tranquilo, el alma en una llama arraigada antes de poder contener con seguridad una conciencia expandida. Esta sabiduría se aplica directamente a nuestra situación actual. A menudo recurrimos al cannabis cuando estamos estresados o ansiosos, o buscando una vía de escape, precisamente cuando nuestra energía está más desequilibrada. La planta entonces amplifica este caos, dejándonos más dispersos que antes, preguntándonos por qué la medicina nos alejó. Me hizo sentir peor. Los taoístas entendían que el cannabis se basa en la ley de la resonancia. Cualquier frecuencia que vibres en la planta se amplifica. Si traes paz, se expande. Si traes miedo, se intensifica. Si creas confusión, se multiplica hasta que el ruido se vuelve insoportable. En ciertas ramas del misticismo islámico, el cachi servía para quitar velos, un sacramento para romper la ilusión de separación de lo divino. Los místicos sufíes buscaban el fana, la aniquilación del ego en la presencia de Alá, disolución del falso yo en el océano del amor divino.
En el tenue resplandor de las asambleas iluminadas por faroles, los derbis cantaban los nombres de Dios, respiraban profundamente y se arremolinaban dentro de sí mismos, buscando la aniquilación no en el cuerpo, sino en los bordes del yo separado. Para ellos, la planta era un puente, una cuerda que conducía al abismo del alma. Pero incluso estos buscadores extáticos procedieron con cautela a Rumi. El popular poeta místico ofreció una advertencia crucial, envuelta en seda, de por qué Dios estaba en la embriaguez, cuando ya danza dentro de ti, sobrio. No condenaba la planta, sino que destacaba el peligro de los atajos espirituales. Los místicos comprendían que no todos los que entraban por la puerta regresaban con sabiduría. Algunos se perdían en la experiencia misma, confundiendo el dedo que señalaba a la luna con la luna misma. Sabían que el éxtasis sin arraigo es otra trampa del ego, otra forma de materialismo espiritual. Por eso la práctica auténtica siempre es suficiente. Abarcaba la comunidad, el ritual y el liderazgo. El círculo apoyaba al individuo en su disolución y aseguraba que pudiera regresar integrado en lugar de disperso, transformado en lugar de simplemente arrastrado. Sabían que la verdadera prueba no era cuán alto se podía volar, sino cuán suave se aterrizaba. ¿Cómo se trasladaban las percepciones a la vida cotidiana? Pues las experiencias cambiaban no solo la percepción, sino también el carácter. Hoy hemos heredado la planta, pero hemos renunciado a la sabiduría. Tenemos un extractivismo espiritual. Abrazar la forma externa y descartar el propósito interno. Preservar la herramienta, olvidando su utilidad intrínseca. El cannabis ha sido despojado de su ADN cultural y reenvasado como un estilo de vida en lugar de una liturgia. Fumamos porros mientras revisamos nuestros teléfonos y consumimos cannabis. En un estado de distracción en lugar de presencia, hemos eliminado la preparación, el ritual y la guía comunitaria que una vez brindaron espacio para la transformación. El resultado es una generación rodeada de herramientas sagradas, pero hambrienta. Desde un contexto sagrado, las culturas antiguas sabían que una planta no es sagrada porque se sienta bien, es sagrada porque nos conecta con el misterio, y el misterio no tolera pruebas, sino que requiere preparación, una estructura ritual, la guía de los ancianos y la humildad de saber que uno se adentra en algo más grande que uno mismo. Hemos democratizado el acceso a la planta, al tiempo que hemos abandonado las tradiciones de sabiduría que le daban significado. Es como darle a alguien una llave sin decirle qué puerta abre, cómo me mantengo a salvo o qué podría encontrar al otro lado. Las farmacias venden cannabis, pero no la ceremonia. Internet ofrece información, pero no la iniciación. Tenemos acceso a la planta, pero no a los ancestros que comprendieron su verdadera naturaleza. Por lo tanto, navegamos por estados profundamente alterados, guiados únicamente por nuestros propios deseos confusos. Carl Jung enseñó que el mayor miedo es la aceptación completa de uno mismo. El cannabis a menudo induce precisamente este tipo de autoaceptación, disolviendo radicalmente las barreras entre la mente consciente e inconsciente, entre la persona que presentamos y la sombra que ocultamos. Cuando los filtros caen, todo lo que hemos enterrado sale a la superficie. Los traumas reprimidos, los deseos no reconocidos, las partes de nosotros mismos que hemos desterrado al sótano de nuestra psique porque parecían demasiado peligrosas, demasiado vergonzosas, demasiado difíciles de integrar en nuestra autoimagen cuidadosamente curada. Esto no es un castigo, es una invitación, oportunidad de recuperar nuestra plenitud, de encontrarnos con las partes de nosotros mismos que nunca hemos aprendido a aceptar. Miedo, paranoia. La repentina avalancha de emociones no son disfunciones, sino revelaciones, mensajes de lo más profundo del alma. Sin embargo, sin la preparación adecuada y las prácticas de integración, este encuentro en la sombra puede abrumarnos en lugar de sanar. Nos sentimos expuestos, vulnerables, a veces paranoicos, no porque la planta sea peligrosa, sino porque nos encontramos con partes de nosotros mismos que nunca hemos aprendido a amar. Los chamanes indígenas comprendían este proceso a la perfección. Esperaban la oscuridad antes que la luz. Las experiencias difíciles les resultaban purificadoras.
Sabían que la sanación a menudo se asemeja más a una ruptura que a una ruptura misma, que el alma debe vomitar su veneno antes de poder recibir su medicina. En su cosmovisión, no existen los malos viajes, solo medicinas difíciles, iniciaciones exigentes, encuentros sagrados con aspectos del ser que requieren atención. La cuestión no es cómo evitar las experiencias difíciles, sino cómo. Enfréntalas con valentía y sabiduría. Quizás la mayor trampa del cannabis sea la ilusión de la iluminación instantánea. La planta puede ofrecer profundas perspectivas sobre la conciencia cósmica, el amor divino y la interconexión universal que se sienten más reales y significativas que la conciencia despierta ordinaria. Pero las perspectivas no son lo mismo que la encarnación. Las experiencias cumbre no son lo mismo que una transformación duradera. El error que cometen muchos usuarios es confundir la intensidad de la experiencia con su significado espiritual, la carga emocional con el trabajo interior, expansión temporal con crecimiento sostenido. Muchos usuarios confunden conocimientos de cannabis con sabiduría, descargas con desarrollo, sentimientos con hechos. Confunden lenguaje poético con transformación. Ética, visiones cósmicas para el desarrollo del carácter. Descarga perspectivas profundas que no cambian la forma en que tratan a su familia, su comunidad o a sí mismos. El verdadero crecimiento espiritual no se mide por la altura de sus visiones, sino por las consecuencias. Tus acciones se mantienen pacíficas. Cuando estás atascado en el tráfico, el amor se extiende a quienes te provocan. La sabiduría lleva a decisiones diarias que sirven a algo más grande que tu propia comodidad. El ego espiritual ama el cannabis porque ofrece un suministro infinito de experiencias significativas que no requieren un cambio real, ni trabajo duro ni verdadera dedicación. Puede parecer que estás evolucionando, mientras que en realidad permaneces completamente estancado en los mismos patrones, sin prácticas de integración, reflexión diario, cambios en el estilo de vida, disciplina espiritual continua. Incluso las experiencias más profundas con el cannabis se convierten más en entretenimiento espiritual que en transformación. Turismo cósmico en lugar de una verdadera peregrinación. Existe un tipo de espiritualidad que calma en lugar de despertar. Proporciona una sensación de crecimiento sin la fricción del verdadero cambio. Cuando se abusa del cannabis, este puede convertirse en la herramienta perfecta para este tipo de espiritualidad. Quienes usan desvío espiritual hablan de conectar con lo divino, sin desconectarse de sus propias emociones. Hablan de conciencia cósmica mientras evitan la difícil tarea de sanar sus relaciones. Buscan experiencias trascendentales y se niegan a involucrarse en la mundana tarea del desarrollo personal. La planta ofrece al usuario una opción. Úsame para profundizar en ti mismo, o úsame para mirar más allá. Ambas se sienten espirituales. Ambas pueden, envuelto en un hermoso lenguaje y conceptos místicos, pero solo uno conduce a una verdadera transformación. La verdadera práctica espiritual no siempre se siente bien, a menudo implica confrontar lo que preferiríamos evitar, sentir lo que hemos adormecido y asumir la responsabilidad de los patrones por los que hemos culpado a otros. El cannabis puede apoyar este trabajo o ayudarnos a evitarlo por completo. La falsa luz del desvío espiritual aparece como sabiduría, pero funciona como evasión. Aparece como profundidad, pero sigue siendo superficial. Se siente como crecimiento, pero no produce un cambio real. Es particularmente seductor porque permite que el ego mantenga su sentido de superioridad, mientras evita la humildad necesaria para una verdadera transformación. La solución no es renunciar al cannabis, sino recordar cómo abordarlo con reverencia. Esto significa crear un espacio sagrado, aunque sea solo una vela en una habitación tranquila, un momento de silencio antes de encenderla. Una intención establecida con verdadero cuidado significa conectar contigo mismo a través del silencio. El ayuno o meditar antes de consumir significa tratar la planta como un anciano sabio, con respeto, atención y la comprensión de entablar una relación con algo que tiene su propia inteligencia y propósito. Y lo más importante, significa tener intenciones claras en lugar de la vaga esperanza de buenos sentimientos. Pregúntate,
¿Estoy usando esta planta para escapar o explorar? ¿Para escapar de mí mismo? ¿O para descubrirme mejor? ¿Para evitar emociones difíciles o procesarlas con mayor profundidad? El uso sagrado requiere comunidad y guía, ya sea a través de tradiciones establecidas o círculos conscientes de buscadores. El ego es demasiado astuto, demasiado hábil para el autoengaño, como para navegar estas aguas solo. Necesitamos espejos en la forma de otros que nos ayuden a ver con claridad. Esto no significa que cada consumo de cannabis deba ser una ceremonia formal, sino que implica acercarse a la planta con la conciencia de trabajar con un maestro. Consumir una sustancia no solo significa comprender que la conciencia es sagrada y merece, una vez que el humo se disipa, comienza el verdadero trabajo. La integración no se trata de mantener la euforia ni de perseguir la siguiente experiencia, sino de encarnar la sabiduría que ha surgido en el camino. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, no en la descarga cósmica, sino en la disciplina diaria de vivir de manera diferente. La integración puede significar tener conversaciones difíciles que has estado evitando. Puede significar cambiar hábitos de vida que ya no te sirven. Puede significar adicciones, sanar relaciones o perseguir metas que se alineen con lo que la planta ha revelado sobre tu ser más profundo. La planta puede mostrarte la montaña, pero aún tienes que escalarla. Puede mostrarte el camino, pero tienes que recorrerlo tú mismo. Puede abrirte la puerta, pero tienes que elegir cruzarla y vivir de forma diferente al otro lado. Aquí es donde se desarrolla la verdadera madurez espiritual, no en la experiencia cumbre, sino en cómo integras estas perspectivas en los valles de la vida. Generalmente, no en lo que ves cuando tu conciencia se altera, sino en tu comportamiento cuando vuelve a la normalidad. Muchos usuarios tienen experiencias profundas con el cannabis que describen como transformadoras, pero luego sus vidas no cambian realmente. Vuelven a los mismos patrones, las mismas relaciones y los mismos hábitos inconscientes, como si nada hubiera pasado. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Construir una relación sagrada con el cannabis requiere la misma disciplina que cualquier otra práctica. Espiritualmente, significa dedicar tiempo a la integración, desarrollar rituales que honren la función docente de la planta y desarrollar la estabilidad interior para recibir lo que surja. Esto puede implicar llevar un diario para registrar información y patrones. Puede implicar observar periodos regulares de abstinencia para asegurar que uno no se vuelva dependiente de la planta para alcanzar estados más profundos. Puede implicar encontrar maestros o miembros de la comunidad que te ayuda a superar experiencias desafiantes. La práctica sagrada también significa desarrollar el discernimiento para saber cuándo no usar cannabis. Hay momentos en que la psique es demasiado frágil, cuando las circunstancias de la vida requieren un pensamiento claro. Cuando la opción más espiritual es permanecer arraigado en la conciencia normal, la planta no requiere un uso constante. De hecho, los practicantes más sabios a menudo la usan con moderación, tratándola como una ocasión especial en lugar de un hábito diario. Entienden que la integración toma tiempo. Esta sabiduría necesita espacio para consolidarse. Esta expansión constante sin consolidación conduce a la indigestión espiritual. Desarrollar una práctica sagrada también significa aprender a alcanzar estados de expansión sin sustancias mediante la meditación, la respiración, el movimiento u otras prácticas que desarrollen la capacidad natural para la consciencia alterada. El objetivo no es la dependencia, sino el progreso. Quizás la práctica más avanzada con el cannabis sea saber cuándo no consumirlo. Esto requiere desarrollar una sensibilidad interna que distingue entre el deseo de escape del ego y el genuino deseo espiritual de expansión. El ego ama el cannabis porque ofrece alivio a las incomodidades de ser humano. Ofrece un escape temporal de la ansiedad, la depresión, el aburrimiento y las dificultades generales de la existencia. Pero esa no es la función más importante de la planta. Más bien, es un abuso de su naturaleza sagrada. El uso verdaderamente sagrado a menudo trae incomodidad, la incomodidad de confrontar la sombra y cuestionar creencias. Queremos sentir emociones que antes evitábamos. El ego intenta redirigir la experiencia lejos de las dificultades y hacia el placer.
Pero esto frustra la función educativa de la planta. Desarrollar la moderación significa lidiar con las emociones difíciles. Sin usar cannabis como narcótico, significa encontrar otras maneras de lograr la paz, la creatividad y la conexión que no dependan de alterar la química cerebral. Esto no significa que nunca debas usar cannabis para relajarte o placer, pero no confundas estos usos con la práctica espiritual. No hay nada de malo en el uso recreativo, pero es importante ser honesto sobre lo que haces y por qué. A medida que el cannabis se legaliza y se acepta socialmente, tenemos la oportunidad de recuperar su dimensión sagrada sin perder su accesibilidad. Esto requiere educación no solo sobre la dosis y los efectos, sino también sobre la historia espiritual de la planta y su uso ceremonial adecuado. Necesitamos ancianos modernos que comprendan tanto la sabiduría antigua como el contexto, expertos contemporáneos que puedan guiar a los buscadores de manera segura a través de los territorios abiertos por el cannabis. Necesitamos comunidades de práctica, donde las personas puedan explorar las profundidades de la planta, con el apoyo y la orientación adecuados. Debemos recordar que la legalización nunca se trató solo del derecho a drogarse, sino de restaurar nuestra relación con los maestros de las plantas que han sido compañeros de la conciencia humana durante milenios. El cannabis es parte de nuestra herencia espiritual, y lo tratamos simplemente como un producto comercial deshonra esta herencia. El futuro del cannabis sagrado no reside en el retorno a las costumbres ancestrales, sino en el desarrollo de nuevos recipientes que honren la naturaleza esencial de la planta y satisfagan las necesidades contemporáneas. Esto implica desarrollar rituales modernos, sistemas de guía contemporáneos y prácticas integrativas apropiadas para nuestro tiempo. Nos encontramos en una encrucijada entre dos formas de ser. Con este antiguo maestro existe un camino de regreso a lo sagrado, al ritual, a la reverencia y a la verdadera transformación. La otra continúa por el camino del uso recreativo, la evasión espiritual y la pérdida de oportunidades de verdadero crecimiento. La planta en sí permanece neutral, un espejo que espera reflejar toda conciencia que se acerque a ella. Pero la decisión de cómo la tratamos es totalmente nuestra. Podemos seguir tratándola como un producto, o recordar su verdadera naturaleza como un aliado sagrado en la ancestral búsqueda humana de significado, sanación y trascendencia. La planta de cannabis ha sobrevivido milenios de prohibición y persecución, de veneración y comercialización. Sigue aquí, nos ofrece los mismos dones de siempre, si somos lo suficientemente humildes como para recibirlos como es debido. La pregunta no es si el cannabis es sagrado. La pregunta es si estamos dispuestos a santificarlo lo suficiente como para trabajar con él conscientemente. Porque en última instancia, la planta solo puede llevarnos tan lejos como estemos dispuestos a llegar, y solo tan lejos como estemos dispuestos a llegar. Integrar cuando volvamos a bajar el cannabis puede, si se aborda con la reverencia y preparación necesarias, ser un aliado importante en la evolución de la conciencia humana, pero es tan sagrado como las manos que lo sostienen y el corazón que lo recibe. La planta sigue susurrando a quienes recuerdan cómo escucharla. No espera que las leyes cambien ni que las sociedades evolucionen, sino que los individuos se muestren con la reverencia que siempre ha merecido, si uno está dispuesto a abordarlo no como una sustancia, sino como un maestro, no como entretenimiento, pero como sacramento. Se responde como corresponde. El portal permanece abierto. La pregunta es si entras con sabiduría o simplemente lo miras con curiosidad. La diferencia determina no solo tu experiencia, sino también tu transformación. La decisión es tuya y la planta espera.